Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre de crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre la imagen que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar nuevamente desde Filial Virrey del Pino, la última trompeta. Esa es la página de Facebook. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Miriam, que recién estuvo ahí en la radio de la predicadora, los hermanos de la radio de la predicadora que nos dan la oportunidad de salir a través de la radio y a través de la página de Facebook. Señor bendiga la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina. Señor lo guarde y le siga dando entendimiento en su palabra para guiar a la iglesia como hasta ahora, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor porque nos permite hacer estos programas los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 11 a 12 del mediodía, hermano. El Señor bendiga. Y bueno, y en el horario anterior está el pastor y bueno, y hoy estuvo la hermana Miriam en el horario anterior a nosotros. Que el Señor bendiga a la hermana, al pastor y a los hermanos que también tienen oportunidad. El hermano Juan Pablo, la hermana Rosemary. Y así el Señor le va a ir dando oportunidad a los hermanos para poder transmitir su palabra. Les saludo al hermano Adrián que nos está viendo por YouTube, por Facebook, perdón. Gracias. El Señor bendiga su vida, bendiga la vida de su familia. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por estar en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, para poder honrarte, Señor, trayendo tu palabra, a fin, Señor, de que la palabra corra, Señor, y sea glorificada, Señor, y alcance a aquellos, Señor, para los cuales está destinada, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después por YouTube, Señor, o por las repeticiones, Señor, de los programas en Facebook, Señor. Que tú puedas producir en ellos, Señor, el deseo y el anhelo, Señor, de buscarte a ti de todo su corazón, Señor. Y que nos ayudes a nosotros, Señor, a afirmarnos cada día más en la gracia, Señor. Porque tu palabra dice, aquel que procure estar firme, mire que no caiga, Señor. Te damos gracias, Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Juan. Al libro de Juan en el capítulo 15. Pareciera ser que el Señor no nos deja salir de este capítulo. Y la verdad que yo no iba a volver a tocar este pasaje porque pensé que ya había quedado entendido, pero el Señor me hizo ver una cosa acá en el capítulo 15, versículo 2. Gracias, Jesús. Y dice la palabra del Señor, todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces dice, el que no lleva fruto lo quitará. Y ya vimos nosotros de que cuando habla de quitarlo, más adelante dice de que lo va a echar al fuego, no habla de la condenación eterna, no habla del infierno ni del lago de fuego, sino que habla de pérdida, como por ejemplo de manifestar la vida de Dios, y en el futuro podemos perder nuestra herencia como la esposa de Cristo. Pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y ahí está el punto. ¿Qué fruto nosotros tenemos que llevar como pámpano? ¿Qué fruto nosotros tenemos que manifestar? ¿Qué es lo que tenemos que dar a conocer? Porque vimos que somos parte de un cuerpo o de la vid, ¿no? Y vimos que nosotros tenemos que estar unidos a este cuerpo o a esta vid para poder llevar fruto.
pero no vimos qué fruto es el que nosotros tenemos que llevar. Y vamos a leer ahí en Gálatas 5:22. Amén, paz hermanos, el Señor les bendiga. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vio? Fíjese que no dice los frutos del Espíritu son. No dice son. Dice el fruto del Espíritu es. ¿Vio? 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es. Y ahí hay 2 puntos. Y entonces empieza a enumerar las cualidades de ese fruto. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿vio? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿vio? Entonces nosotros vemos, dice que ahí en el libro de Juan, vamos a buscar ahí en el libro de Juan el anuncio del nacimiento del Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. No, en Mateo está, el anuncio del nacimiento del Mesías. Cuando el ángel le dice a Pedro, no temas en recibir a José, le dice, no temas en recibir a María por mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. En Mateo 1:20. Mateo 1:20, vamos a leer ahí. En el 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Vio? Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y qué engendra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo engendra fruto. Un fruto, no muchos frutos, sino que un fruto. Porque si usted lee ahí en el libro de Gálatas, como estábamos leyendo, dice en el 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Vio? Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, como que habla de muchas obras, la carne tiene muchas obras. ¿Vio? Y el Señor le dice a la iglesia de Efesios, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, muchas obras, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. ¿Vio? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces no eran frutos, ¿vio? No eran frutos de justicia que confiesen su nombre, eran obras de la carne. ¿Vio? Pero son obras benéficas, eran en beneficio de otros. Sí, pero son obras, y dice que las obras del hombre para Dios son como trapo de inmundicia. Ya explicamos a qué se refiere eso de trapo de inmundicia. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pero fíjese que en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es. Entonces cuando dice el fruto del Espíritu, habla de la vida de Dios que fue engendrada en nosotros. Pero así como en María por el Espíritu Santo fue engendrado el Mesías, en nosotros por medio del Espíritu Santo fue engendrada la vida de Dios. Entonces dice en el versículo 2 de Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿no? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que llevar fruto. Ahora, ¿qué fruto es el que nosotros tenemos que llevar? Y dice en Colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y nosotros, ese es el fruto que tenemos que presentar. Ese es el fruto. Tenemos que presentar a Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros. Antes nosotros leíamos los evangelios, los 4 evangelios, y veníamos a Jesús caminando por Jerusalén, veníamos a Jesús haciendo milagros, veíamos a Jesús sanando enfermos,
pero dice ahora está Cristo en nosotros, Amén, gloria dentro a de Dios. nosotros. Amén, Y dice, Señor Jesús. Cristo en vosotros la esperanza de Amén, gloria. aleluya, Ese está en Jesús. Colosense, creo que es en el capítulo 1, 1:27. 1:27 de Colosense. Alabado sea su nombre. ¿Vio? 1:27 de Colosense. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor por este nuevo día que nos da la oportunidad para transmitir su palabra. 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Vio? Qué maravilloso. Gracias, Dice, Jesús. a quienes Dios Gracias, quiso dar a Jesús. conocer. ¿A quiénes le quiso dar a conocer? Y eso tenemos que leer un poquito más arriba. ¿Vio? En el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. ¿Vio? Este misterio, Cristo estuvo oculto por tiempos y edades, en generaciones estuvo oculto Cristo. ¿Vio? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifiesto, dice, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios tenía que querer darnos a conocer. Si Dios no quería darnos a conocer, no lo hubiéramos conocido. Pero a Dios le plació darnos a conocer este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Dice, nos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Entonces Dios. ahora nosotros tenemos que ver cuál es el fruto que nosotros tenemos que llevar. Tenemos que dejar que la vida de Dios se manifieste en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros. Por eso nosotros decíamos que veíamos a Jesús caminando en Jerusalén, y solamente las personas que caminaron con él en aquel tiempo le pudieron conocer. Pero hoy todo el mundo le puede conocer. ¿Cómo le conoce? Le conoce a través de la manifestación que tiene a través de nosotros, a través de la iglesia, que es su cuerpo. Por eso dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo Gracias, maravilloso, Jesús. hermano. ¿Y cómo se manifiesta? Y conforme a lo que dice ahí Gálatas 5:22. Gracias. En ese carácter, porque dice el fruto del Espíritu es. Y ahí menciona un carácter. Ahí menciona un carácter. Y el carácter que menciona es el que leíamos recién. Dice, el carácter es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Vio? Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Vio? Entonces ahora nosotros podemos entender cómo se puede dar a conocer ese fruto, dándole lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Es algo maravilloso de resaltar, ¿no? Porque cuántas veces habremos dicho, qué lindo hubiera sido caminar con el Señor, estar con el Señor, ver al Señor. Pero ahora dice que es Cristo en vosotros, en nosotros. Aleluya, Ahora gloria está a Dios. en nosotros la esperanza de gloria. Gloria al Señor, gracias al Señor por esta gracia maravillosa que nos hizo abrir los ojos, ¿no? Para poder deleitarnos en todo lo que estamos aprendiendo y viendo y poder deleitarnos en su palabra. Amén, gloria al Señor. Ahora fíjese que ahí dice, habla del fruto, y el fruto habla de la vida de Dios en nosotros. Pero acá nosotros encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Veo? Lleno de frutos de justicia. Ahora ya va a frutos, ya no habla de frutos, no habla de un solo fruto. ¿Vio? Pero estos frutos están relacionados directamente con Cristo, que es el fruto que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Vio? Que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Dice,
para gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces nosotros Gracias, Jesús. recibimos el fruto del Espíritu Santo que es Cristo en nosotros. Y ese fruto produce más frutos. ¿Vio? Y esos frutos son la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es el fin? Dice, para la gloria y la alabanza de Dios. Amén. ¿Vio? Para que nosotros le glorifiquemos a Dios manifestando su vida, y para que aquellos que nos ven a nosotros glorifiquen a Dios cuando vean la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Vio? Entonces ahí se puede ver la realidad de la palabra. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y entonces dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Para que Cristo se pueda ver más en nosotros. Más y más, todos los días de nuestra vida se tiene que ver el Señor en nosotros. Por eso el apóstol Juan decía, es necesario que yo mengue, dice, pero que Él crezca. ¿Y cómo iba a menguar Él? Iba a menguar dándole lugar a la vida de Dios en Él. Iba a menguar dándole lugar al carácter de Cristo en Él. Entonces dice, es necesario que yo mengue. Hay una necesidad. Usted quiere ver el fruto manifestándose en usted. Yo quiero ver el fruto manifestándose en mí. ¿Por qué hay tanta necesidad de que Cristo se manifieste en nosotros? Por lo que dice ahí en Romanos capítulo 8. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, aleluya. Bendecido sea su nombre. Ahí en Romanos capítulo 8 dice la palabra del Señor. Espere que me acuerdo del versículo. Capítulo 8, versículo 22 Amén. y 23. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vio, la creación gime dentro de ella. Gime, dice que da dolores de parto. ¿Vio? Y el dolor de parto es un dolor desesperado para que pueda salir a la luz la vida. ¿Vio? Y entonces nosotros también sufrimos esos dolores, como lo sufrió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese versículo se encuentra en dolor 8:22, ese ya lo leímos. A ver, vamos a leerlo de vuelta. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Pero hay un versículo que dice que Él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. ¿Vio? Entonces, Cristo tiene que ser formado en nosotros, en usted, en mí y en aquellos que dan la palabra, como nuestro pastor, aquellos ministros que Dios constituyó. Dice que hay un dolor en su corazón, hay un dolor en sus entrañas, ¿vio? Hay un dolor en sus entrañas hasta que Cristo sea formado, una desesperación, ¿vio? Por eso la necesidad de transmitir la palabra todos los días. Vio que a veces uno dice, qué cansador, todos los días tenemos que escuchar, ¿vio? Pero en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Josué, dice, medita en el libro de la ley todos los días, dice. ¿Vio? Todos los días. Y si ellos tenían que meditar en el libro de la ley, un ministerio de muerte para el hombre, todos los días, ¿cuánto nosotros tenemos que meditar en el Evangelio de la Gracia? En aquel que produce vida, ¿vio? En aquel que produce vida. Y eso nos va a llevar a nosotros a veces a padecer. A padecer, ¿qué es lo que vamos a padecer? Y la lucha constante de la carne y el espíritu, porque dice, el espíritu y la carne batallan entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Vio? No sé. En Gálatas 4:19. Amén, a ver, vamos a leer ahí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Vio? Dice, hijitos míos, dice que vuelvo otra vez a estar de parto, o sufro dolores de parto nuevamente, dice. Nuevamente.
Nuevamente él estaba sufriendo ese dolor en ellos. ¿Por qué? Y fíjese a quién se lo dice a los Gálatas. Porque ellos habían tenido un nuevo nacimiento, pero cuando Pablo se fue, se introdujeron allí los maestros de la ley y los llevaron otra vez a la esclavitud. ¿Vio? Entonces dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto, dice, otra vez. Otra vez tenía que ir allí para poder introducir el mensaje de la gracia, afirmarlo a los hermanos el mensaje de la gracia, para que Cristo sea formado en ellos. ¿Yo? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que se vea el fruto. ¿Vio? Hasta que se vea el fruto. Cuando se ve el fruto, entonces ya está. Ya está. Vio que es como la planta, usted la cuida, le remueve su tierra, le saca las hojas secas, le pone insecticida, hasta que se reverdece la planta y da el fruto. Cuando da el fruto, entonces usted ya se queda tranquilo que la vida que está en la planta, entonces es una vida fructífera. Es una vida que no le va a dañar, no va a dañar a la planta, sino que la va a llevar a que ella sea fructífera cada día más. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí a Juan capítulo 15. Todo aquel que lleva fruto. Todo aquel que lleva fruto. ¿Y qué fruto estamos llevando nosotros? ¿Se ve la vida de Dios en nosotros? ¿Se ve la manifestación del carácter de Cristo? ¿Qué vida estamos llevando nosotros? ¿Vio? ¿Para qué el Señor nos limpia? ¿Cuándo nos limpia el Señor? Cada vez que usted escucha la palabra, el Señor lo está limpiando. Es como dice que en el tabernáculo estaban las lámparas. Y el sacerdote tenía la despabiladera que usaba para limpiar la lámpara, para sacar toda la ceniza de la lámpara, para que se encendiera más. ¿Vio? Y ese es el trabajo que hacen los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas. Ellos van limpiando por medio de la palabra que nos van trayendo para que la luz de Cristo se pueda ver cada día más, para que el fruto se pueda ver cada día más. ¿Vio? Y ese trabajo tenía el sacerdote todos los días en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Solamente él entraba en el lugar santísimo todos los días para hacer ese trabajo. ¿Vio? Y fíjese, eso también habla de nosotros. Dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Amén, para gloria a Dios. Sí. Eso dice ahí en Primera de Pedro. Dios, el cual nos constituyó, dice, reyes y sacerdotes. Amén. ¿Y para qué? Dice, para que nosotros mantengamos nuestra lámpara limpia y encendida. ¿Vio? ¿Encontraste ese versículo? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vio, Él nos hizo Amén, reyes y gloria a sacerdotes Dios. para Dios. Gracias, Jesús. Y entonces nosotros tenemos que ver el lugar del privilegio que Dios nos dio. ¿Para qué nos dio Dios ese lugar? Para que nosotros llevemos frutos. Por medio del fruto. ¿Vio? Es necesario. Vio que en el huerto del Edén Dios puso árboles de todos frutos, dice. No dice de todos frutos. Y puso árboles de todos frutos. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio. Y entonces después de ahí vinieron los frutos. Y entonces así también con el Señor. El primer fruto es el Señor en nosotros. Y después de ahí vienen los frutos, que es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Vamos a ver si podemos encontrar ese de Éxodo, del trabajo que tenía el sacerdote con las lámparas, para poder entender mejor eso. Y ahí, Filipenses 1:11 ya leímos, Filipenses 4:17 vamos a leer. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Filipenses 4:17. Sí. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Un poquito más arriba. El 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Vio? No es que busque dádivas. Él ahí está hablando del sostén que los hermanos tenían para con el apóstol. Y él no buscaba dádivas, él no buscaba dádivas, ¿vio? Es cuando uno le obliga a otro a dar. Le obliga a otro, no, hermano, usted me tiene que sostener. ¿Vio? Pero dice la palabra, dice, no es que busco dádivas, dice, de vosotros. Tampoco busco limosna de vosotros, busco frutos. Busco frutos. Y la palabra de Dios dice, aquel dice, que es instruido, dice, haga partícipe de toda buena obra aquel que lo instruye. ¿Vio? Entonces nosotros cuando recibimos la vida de Dios, recibimos la doctrina, recibimos la enseñanza, entonces se manifiesta el fruto. Y entonces dice, no es que busco dádiva de vosotros, busco frutos. Entonces vemos que en la manifestación de la vida se busca el fruto, algo natural. En lo secular también se busca fruto. Cuando uno da, dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, sino que eso sea algo natural. Por eso dice, no es que busco dádivas. No busco que ustedes sean de renombre por cuanto dan, o no busco no obligarle a ustedes a dar, sino que dice que yo busco el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que ellos se den. Y no necesariamente también habla de dinero, sino que ellos den su vida para el Señor. Que ellos den su vida para el Señor. Vamos a leer ahí en Colosenses 1:10. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Del 9 puedo leer? Sí. Bueno, amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Vio? Llevando fruto en toda buena obra. Colosenses 1:10. Amén, gloria a Dios. Llevando fruto en toda buena obra, dice. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces uno recibe el conocimiento de la palabra, ese conocimiento se hace una realidad en nosotros y va manifestando, va dando su fruto. El fruto. ¿Cuál es el fruto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces va dando su fruto. Entonces dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, dice, en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento que da Dios. ¿Vio? Y creciendo en ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la importancia de recibir la palabra, de alimentarnos todos los días de la palabra. Tenemos que hacer que ese fruto crezca en nosotros. Amén. Ese fruto se desarrolle en nosotros. ¿Por qué se tiene que desarrollar en nosotros? Porque se tiene que dar a conocer. Gracias. El mundo dice no hay Dios. No hay Dios en medio de nosotros. Eso dice ahí en Romanos capítulo 3. Alabado sea su nombre. Gracias. No. Gloria a Dios. En el 3, en el 9 podemos leer. Dice que pues nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso dicen ellos, que no tienen a Dios en cuenta. Y en cuanto a la ley, no hay justo ni aun uno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Vio?
Ellos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos dicen que no hay Dios. Por eso no tienen temor de Dios delante de ellos. Pero nosotros no, nosotros tenemos temor, no temor a Dios, sino que tenemos temor de Dios, temor de ofenderle a Dios. Por eso vivimos en una comunión con la vida que hemos recibido. Y por eso nosotros buscamos manifestar o que se manifieste en nosotros esa vida todos los días de nuestra vida. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Porque el Señor dice que Él anduvo haciendo bienes a todos los días de su vida. Fíjese que aún en la cruz él estaba haciendo el mayor bien que pudo haber hecho a la humanidad, que es redimirla del pecado. Digo, que es traerle salvación al hombre. Ahí en 1 de Pedro 1:8. Después le voy a dar lugar a las hermanas, seguramente que tienen algún versículo para agregar o alguna experiencia para compartir. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿A quién amáis sin haberle visto? No, me equivoqué el versículo, no, ahora lo vamos a buscar. Gracias, Jesús. Y entonces nosotros tenemos que, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Tenemos que ver de qué manera nosotros llevamos fruto para Dios. Y tenemos que apartarnos del mal, dice. ¿Y qué es el apartarnos del mal? Apartarnos del mal es no darle lugar a los deseos de nuestra carne. Apartarnos del mundo, apartarnos de todas estas cosas. Lógicamente, ¿qué atractivo tiene para una persona lo que no está en el mundo? No hay atractivo. Fíjese que dice en Isaías 53, dice, fue desfigurada de la hermosura, dice. Dios. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. No hay atractivo en el Señor. Para la carne estamos hablando. Para nosotros sí hay atractivo. Nosotros que ya le hemos conocido al Señor, hemos gustado al Señor. ¿Vio? Porque dice gustá y ve que es bueno el Señor, dice. Nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos caminado con el Señor, que hemos tenido experiencia con Él, nosotros podemos ver que no podemos irnos lejos de su presencia. Pero este mundo no encuentra atractivo en Él. Ahora nosotros también podemos ver que es rico el Señor, porque dice que Él es el fruto deseado. Y también le hemos gustado al Señor y hemos comprobado que Él es rico. Él es rico para nosotros, Él es nutriente para nosotros. Él es la vid, Él es el pámpano. ¿Vio? ¿Por qué decimos que es el pámpano? No decíamos que el pámpano somos nosotros, sí, pero ¿y quién está en nosotros? Entonces, ¿por qué llevamos fruto nosotros como pámpano? Porque la vida que está en la vid se va desarrollando en el pámpano y se va manifestando. Y entonces cuando nosotros lo gustamos, lo saboreamos y entonces nos gozamos por lo que Él produce en nosotros. Digo, qué maravilloso eso, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a dar lugar a las hermanas, seguramente que quieren compartir algo o agregar algo, tal vez alguna experiencia. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor. Y siempre uno pone la similitud entre lo natural y lo espiritual, ¿no? Aquellas plantas, ahora que la época de las plantas, por ejemplo, yo veo que las plantas están así enfermas, con hongos, y les atacan en el tronco, digamos, donde ahí pasa la vida, la savia de la planta, ¿no? Y están tristes, pero uno curando ahí es como que reviven, fluye la savia esa nueva, ¿no? Y en nosotros, en la parte espiritual, lo asimilaba así, que nosotros teniendo una vida en el espíritu, manifestando esa vida, ¿no? La savia en nuestro espíritu, que corre, esos ríos de agua viva, ¿no? Que no dejan que los quedemos sin fruto,
porque ese río los fortalece día a día. ¿No? Y quería leer ahí en Santiago, Sí. donde dice en el 3:18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Claro. Y la paz viene junto con la vida esa que tenemos, ¿no? La vida de Dios, que Él nos lleva a vivir en paz, sin pleitos, sin malos pensamientos, siempre pensando en el otro, ¿no? Siempre manifestando, siempre considerándonos nosotros menores al hermano, ¿no? Llevando ese fruto de paz. Claro, y ahí nosotros podemos ver, ¿no?, lo que la vida de Dios produce en nosotros. Y lo primero que produce es paz para con Dios, dice. Amén. Paz para con Dios. Como dice ahí en Romanos capítulo 5. Gracias, Señor. La vida de Dios viene a nosotros, nos trae la justificación, y el primer resultado de la justificación, dice, es paz para con Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahora nosotros estamos allí en paz con el Señor por medio de nuestro Señor, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Y una cosa es la paz de Dios y otra es la paz con Dios. La paz con Dios la hizo el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo la hizo? Y dice que Él se ofreció a sí mismo en rescate por nosotros. Y habiéndose ofrecido en rescate por nosotros, entonces nos dio la vida de Dios. Esa es la señal de que nosotros, o una prueba de que nosotros tenemos paz con Dios. Porque si no tuviéramos paz con Dios, entonces no podríamos recibir la vida que Él tiene. No podríamos recibir la vida que Él tiene. No podríamos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. No podríamos nosotros recibir la palabra que el Señor nos trae, porque ¿cómo usted puede recibir la palabra o cómo puede recibir las virtudes de uno que está en enemistad con usted? ¿Cómo puede recibir usted el regalo de uno que está en enemistad con usted? Nunca lo va a recibir. Pero como nosotros ahora estamos en paz con el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros recibimos esa vida. Esa vida se tiene que ver. Por eso se tiene que cumplir en nosotros lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Vio? Ese es el fruto que se tiene que ver en nosotros. Dice la palabra del Señor, llevando en el cuerpo siempre, siempre. No dice solamente en la iglesia, no dice cuando están los hermanos reunidos, no dice cuando hay 2 o 3 congregados, no dice cuando nosotros escuchamos un programa de radio, cuando hacemos un programa de radio, no dice así, dice llevando en el cuerpo por todas partes, siempre, siempre, en todo momento, siempre, dice la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y eso es algo que nosotros, una vez que lo alcanzamos para siempre. No, eso lo tenemos que alcanzar todos los días de nuestra vida. Lo que usted alcanzó hoy le sirve para hoy, en cuanto a la manifestación de la vida de Dios. Porque mañana va a venir otra prueba y va a tener que comprobar lo que la vida de Dios produce con respecto a esa prueba. ¿Vio? Entonces ahí nosotros vemos que lo que alcanzamos hoy nos sirve para hoy. Amén. Pero mañana tenemos que alcanzar algo más. Tenemos que alcanzar algo más en cuanto a qué, en cuanto a la manifestación de la vida de Dios. Porque por algo dice la palabra del Señor, dice hasta que todos lleguemos. Y el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, dice, sino que me extiendo, dice, a la meta para ver si puedo ser asido de aquello, dice, asir de lo que por aquello que fui asido por Cristo Jesús. Y entonces nosotros tenemos que ir a la manifestación de esta vida. ¿Vio? Tenemos que ir a esta manifestación. Tenemos que comprobar lo que Dios produce en nosotros por medio de este carácter que hemos recibido. Ya hemos comprobado en el mundo lo que producía el carácter del hombre natural. ¿Y a dónde nos llevó? Nos llevó a nosotros a separarnos de Dios completamente. Pero ahora tenemos que comprobar lo que la vida de Dios produce en nosotros. Amén.
Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Entonces ahora nosotros tenemos que ir en busca de estas cosas. Amén. Gracias. Para todas estas cosas que necesario es el poder del Espíritu Santo en Amén. nuestras vidas. Sí. Qué necesario es buscar la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Para poder llevar adelante todas estas cosas, ¿no? Amén. Porque sabemos que estamos en medio de un mundo maligno, perverso, ¿no? Pero sabemos también que no somos de este mundo. Y para poder llevar a cabo todas estas cosas, para poder seguir adelante, como decía la hermana Miriam también, ¿no? Porque la historia acá es con el Señor mismo, no para ver quién nos ve o con quién tenemos que rendir, al Señor mismo le tenemos que rendir. Y por eso nosotros necesitamos ese poder en nosotros, para poder llevar a cabo la obra del Señor, en nosotros primeramente. ¿No? Por eso me gusta tanto ese versículo que dice en Filipenses 4:9, ¿no? Siempre leemos... Bueno, Señor, bendiga la vida de mi hijo Timoteo. Gracias, Jesús. Gracias le doy por su vida, porque él siempre está participando. estaba entre dormido, pero nos escucha y se quiere levantar. Dice en Filipenses 4:9, el apóstol Pablo les está hablando, ¿no? Y dice, lo que aprendiste, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Gracias, Jesús. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. No Gloria a alcanzan Dios. las palabras solamente, no alcanza, como decía también el apóstol Pablo, que cuando me fui a vosotros no me propuse saber nada, sino a Cristo y a este crucificado, ¿no? Amén. Para que sea el poder de Dios y no palabras de humana sabiduría. No Amén. alcanza, sino que necesitamos en nosotros el poder del Espíritu Santo, para que las palabras sean iguales a nuestros hechos, o mejor dicho, los hechos iguales a nuestras palabras, ¿no? Claro, claro, fíjese lo que dice ahí en Filipenses, porque hay un contexto ahí, dice, por lo demás, hermano, y él viene ahí hablando, dice, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, dice, ¿vio? Por lo demás, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿vio? Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, el apóstol Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí. ¿Y qué será lo que ellos habrán visto en el apóstol Pablo? Entonces, podríamos leer así, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, eso es lo que vieron en ellos, en el apóstol Pablo. Todo lo que es Amén, verdadero, gloria a Dios. todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, y claro que hay virtud, porque la virtud es de la vida de Dios que está en nosotros. Amén. ¿Vio? Entonces dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos en él? ¿Qué es lo que recibieron y aprendieron? Porque dice ahí en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Vio? ¿Y qué fue lo que él recibió del Señor? Y lo que él recibió del Señor era la vida de Dios. ¿Y qué fue lo que le enseñó él a ellos? Y lo que vio del Señor, lo que él pudo palpar del Señor caminando con él. Por eso él escribe ahí en Efesios capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. En Efesios capítulo 5 dice él, estoy leyendo Gálatas. Gracias. En Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Vio? Pero también él dice, sé imitadores de mí, dice, así como yo lo soy de Cristo. ¿Vio? Vamos a leer ese versículo, 1 Corintios 11:1.
Vio, dice 11.1, dice, sé imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. ¿Y cómo llegó a él a ser un imitador de Cristo? Y seguramente que caminó con el Señor, no en una forma literal, como lo hicieron los otros 12 apóstoles. Pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia de vida con el Señor, tuvo una comunión tal con el Señor, como el pámpano con la vid. ¿Vio? Tuvo una entrega tal al Señor, que entonces él pudo decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Vio? Y hasta en eso él fue imitador del Señor, porque creo que fue Felipe que le dijo al Señor, muéstranos al Señor y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Sí. ¿Vio? ¿Y cómo muéstranos al Padre? Le dijo al Señor a Felipe. Oh, Felipe, dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice. Tanto tiempo. Ese está en Juan 14. Juan 14. Sí. En el 7 dice, si me conocieseis, acá le está hablando a Tomás, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Vio? Entonces la gente dice, muéstranos a Cristo y nos basta. Nosotros queremos ver a Cristo. Vos decís que Dios existe, nosotros queremos ver a Dios. Y entonces nosotros no tenemos que solamente decir, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tenemos que manifestar esta vida. Tenemos que darle lugar, porque la comunión está. ¿Vio? Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y no habla de frutos, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que no manifiesta la vida de Dios, que no deja ver a Cristo en él, entonces dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿No? ¿Y qué es lo que vale? ¿Por qué no deja ver la vida de Dios? Y porque seguramente está ocupado en las cosas de la carne. ¿No? O está descuidando. A veces no es uno ocuparse en las cosas de la carne. A veces el hermano está ocupado en las cosas del espíritu, pero no en la intensidad que lo tiene que hacer. Entonces tiene que ocuparse más en la oración, más en la lectura de la palabra, en la búsqueda del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Vio? Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Vio? Lo va limpiando. Vio que usted tiene una planta y ve que hay yuyo alrededor de la planta que le impide dejar crecer la vida en la planta y llevar fruto. ¿Y qué hace usted? Limpia alrededor de la planta. Le remueve la tierra, la riega, ¿vio? Y entonces, y si le da la helada, le pone algo para que le cubra de la helada. Y así es el Señor con nosotros. El Señor, a través de los ministros que Él les estableció y a través de la palabra, Él nos va limpiando. Nos va limpiando, nos va perfeccionando para que podamos llevar más fruto. Qué amor, ¿no? La del Señor. Sí. Bueno, qué amor, ¿no? Y qué misericordia la del Señor. Tenemos un árbol de limón acá en la casa que dicen que es de las 4 estaciones, que todo el año da limones. Y hacía un tiempito que no dio limones. Y decíamos, ¿qué estaba pasando? Claro, la habíamos descuidado. Y empezamos a limpiarla alrededor, empezamos a limpiarle las hojitas y a echarle, para limpiarla, y ahí empezó otra vez a llenarse de frutos. Lleno el árbol otra vez, ¿no? A veces descuidamos nosotros nuestra vida con el Señor, nuestra comunión, y se empiezan a llenar de yuyos y de bichos y de... ¿no? Pero qué misericordia del Señor, porque volvemos a oír la palabra, nos volvemos a arrodillar delante de su presencia y Él nos vuelve a escuchar, Él nos vuelve a recibir, Él nos vuelve, es más, es decir, nunca se fue de ahí, estaba esperando que nosotros nos acerquemos. Amén. Y ahora este árbol otra vez empezó a dar fruto y está lleno otra vez. Amén. Pero había que limpiarlo. Ahí quería leer en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Vio? ¿No? Qué maravilloso. Sí. Amén, gloria al Señor. ¿Vio? Y entonces el Señor nos lleva a nosotros a que descubramos qué produce esta vida. Pero ahí nosotros tenemos que ver que, como leíamos ahí, y ese punto quería aclarar porque justamente de eso venía hablando el pastor estos días, ayer estaba hablando de eso. Nosotros estamos para alentarnos los unos a los otros, pero para limpiar la planta, para removerle la tierra, y para eso Dios constituyó las personas con la capacidad adecuada para hacer ese trabajo. No todos podemos hacer ese trabajo. Amén, Señor Digo, Jesús. yo no puedo ir y ser atrevido de ir e intentar perfeccionar a un hermano para que lleve fruto. Yo lo puedo alentar, porque el hermano conmigo es uno igual, pero con el pastor, con el evangelista, con el maestro, con el profeta, con el apóstol, no. Él tiene que, y nosotros tenemos que recibir a aquel que Dios constituyó para que nosotros podamos ser perfeccionados a fin de que llevemos fruto, porque dice ahí en Efesios, dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, 4:11, a otros profetas, a Amén, otros amén, evangelistas, Señor Jesús. a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Jesús. ¿Y esto para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que no nos vengan a arrastrar con una doctrina diferente cualquiera. Ya hemos recibido nosotros una enseñanza, ya hemos recibido un maestro, entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes allí. ¿Vio? Dice, llevando de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Ahí entran los hermanos, ¿ves? ¿Vio? Los hermanos son las coyunturas. ¿Cómo que son las coyunturas? Y sí, porque los hermanos son los que se alientan los unos a los otros a través de la palabra que fue sembrada por los ministerios que Dios constituyó. Ellos son los que se acercan a la palabra para fortalecerse los unos a los otros. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, ahora no cualquier hermano, sino aquellos crecidos. Amén. Porque un niño nunca lo va a poder fortalecer a usted. ¿Vio? A que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén, hermano. Quería terminar de leer el versículo. Ya le voy a dar a las hermanas. Amén. No, y con respecto a esto, como siempre decimos, podemos entender por las cosas naturales las cosas espirituales. Amén. ¿Cuántas veces a una planta, este limón, no? Por querer sacarle alguna raíz mala o algo, golpeamos sin querer con la pala la raíz buena. Y el árbol puede llegar hasta secarse, ¿no? Y bueno, como decía Nico, ahí cada uno tiene su lugar, ¿no? Para levantar al hermano, no cualquiera. También comparándose, haciendo la comparación con lo natural en las plantas, ¿no? Mi otra nuera, Joana, ella compra las plantitas, las planta y se secan. Y me dice, venga usted porque usted la planta y la planta está linda. Entonces, ahí es una pavada, pero un hermano no crecido no puede alentar a otro hermano. Tiene que ser un hermano ya espiritual, que donde lo levante al hermano. Si no, no se ve el resultado, no se ve el fruto, digamos. Amén, ¿No? amén. Así Y que, bueno, ahí nosotros le damos tenemos que ir gracias, ahora, ya el conocimiento lo tenemos, ahora tenemos que ir a la práctica, a la experiencia de estas cosas. Entonces, ahora usted, si es un hermano crecido, ¿no? Eso cómo usted se va a dar cuenta, y cuando pase por el momento de la prueba usted va a ver el crecimiento que alcanzó. Conforme al crecimiento que usted alcanzó, entonces usted ahora tiene que alentar a otros. Gracias. Y si no lo alcanzó, entonces tiene que quedarse tranquilo ahí, darle lugar a los hermanos que han alcanzado el crecimiento. Jesús. Amén. ¿Vio? ¿Por qué? Porque
decía un hermano, dice, nosotros somos, mire la comparación que él hacía, ¿no? Dice, nosotros somos como los médicos. Si a un médico se le muere una persona en el quirófano, pierde el trabajo, pierde su reputación. ¿Yo? Y si nosotros, por causa de nosotros, una conducta, una palabra, un hermano es herido, es lastimado y él se separa del cuerpo de Cristo, entonces nuestra misión como aquellos como aquellos que alientan a los hermanos, entonces nuestra misión fracasó. ¿Yo? Fracasó y nosotros quedamos sin frutos. Así que bueno, hermanos, hasta ahí la palabra del Señor, porque sí, se pasó la hora rapidísimo. Gracias. Le voy a presentar acá a mi compañero de milicia. Timoteo. Él es mi hijo Timoteo. Hola, Timó. Saludá, Timó. Hola, El Señor papá. bendiga la vida de mi hijo, hermano. Gracias le doy al Señor porque Él siempre está acompañándonos. Jesús. Gracias, Señor. Y bueno, Gracias, el Señor los bendiga. El Señor bendiga la vida de mi esposa, de mi mamá y la vida de cada hermano, cada hermana que nos escucha. Vamos a hacer Pido una oración para Sí. la hermana Mari, Sí, Mari Tawada. sí, Bueno, que el Señor esté obrando ahí, sanidad en su cuerpo, que sea la voluntad del Señor, ¿no? amén, Para que fortalezca a toda la familia en esta situación. Y amén, darle gracias también por la aparición de la hija de nuestro hermano Jorge Palazzo, Valentina. Amén. Gracias por todos los que colaboraron, ¿no? En las redes para que la chica aparezca. Gracias a Dios apareció bien. amén, amén. Que el Señor bendiga a los hermanos. Señor bendiga al hermano Jorge Palazzo, la hermana Mari Rosemary y al hermano Adrián que nos estuvieron escuchando. Y bueno, Señor bendiga a todos los hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ahora sabemos que el fruto, Señor, que tú esperas de Señor. nosotros es Cristo, Señor. Gracias, Jesús. Que tú esperas, Señor, que Cristo se manifieste en plenitud Aleluya. en nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea engrandecido, para que Sí, tu nombre Señor. sea exaltado, Señor. Tu nombre, Señor, que fue despreciado, Señor, que fue, Señor, desvalorizado, Señor, durante tanto tiempo, Señor, por causa de la conducta de tus hijos, Señor. Gracias. Pero ahora tú nos traes esta iluminación y revelación para que podamos nosotros, Señor, tener la oportunidad de engrandecer tu nombre en este tiempo. Ayúdanos. Bendice, Señor, bendice la vida Señor, de la hermana, nuestra hermana Mari, Señor, tú hagas tu voluntad en su vida, Señor. Ayúdala, bendícela, fortalece la vida de su familia, de sus parientes, Señor, ayúdalos. También bendice a nuestro hermano Jorge Palazzo, Señor, que tú lo bendiga, lo ayudes. Gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, que su hija aparezca sana y salva, Señor. Gracias, mi Señor. Que tú bendigas, Señor, y así a cada uno de los Gloria hermanos. a tu nombre. Señor, bendice a nuestro hermano Adrián, su familia, Señor, que nos ha estado escuchando. Gracias, Señor, y a Jesús. cada persona que escuche el programa. Gracias, Gracias te damos por la radio La Predicadora que nos deja Sí, salir, Señor. Señor, que tú bendigas, Señor, al hermano, Señor, que esa radio pueda prosperar, Señor, Amén. para Sí, que Señor. este mensaje corra, Señor, y Amén. alcance a otras personas, Señor. Gracias, Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Cadenas liberarte contigo, que tu mente está confundido y yo quiero una iglesia humillada, denunciada, anunciada, yo quiero una iglesia que sobreviva de esta humanidad. Yo quiero un año donde mis orejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, y aquí quiero morar. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero una iglesia que Gloria al con su Señor. alabanza perfume mi trono y deje ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Amén. Gracias. Está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del